ayer. El vídeo de ayer ha tenido bastante buen resultado, debo decirlo yo, aunque quizás esté mal que yo lo diga, pero tiene 17,000 visualizaciones y es un recorrido por algunos de los gurús que han aterrizado por esto que llamamos Occidente, desde aquello que llaman Oriente, durante los últimos 130 años, una cosa así. Porque hay mucha gente que me ha dicho, te faltó fulano, te faltó sutano, te faltó fulana, que además si hay gurusesas, o como se llamen, gurusas. ¿Dónde le dicen gurusito a los niños? Recuérdenmelo, pues en algún lado les dicen gurusitos a los niños, que no son gurús. Hay gurús mujeres y hay de todo, pero no podía mencionarlos a todos, es absolutamente imposible. La lista que yo tenía era de 250 gurús de los últimos 200 años, nada más, no sin meternos en los gurús históricos de la historia del hinduismo y demás. Entonces, y del budismo y del yoga y tal. Entonces, pues hice algún repaso de algunos de los más importantes, los que se han sido más relevantes para que la gente se vaya con esta finta, con este cuento, desde fines del siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, quizás con Elena Blavatsky, hasta la fecha. Es muy raro, fíjense, en muchos otros vídeos aparecen los creyentes y me insultan. Es lo que hacen, es su trabajo, ¿no? Como decía Mohamed Ali, pues mi trabajo es romper la cara a la gente, su trabajo es trolear. Pero en este caso casi no ha habido, salvo un par de personas que se enojaron porque no soy espiritual, y vamos a hablar de eso, que hay una pregunta al respecto. Fuera de un par de personas así que me reclamaron, ¿usted no cree en nada? Pues sí, creo en muchas cosas, pero creo en cosas razonables, no en locuras. La mayoría de la gente han sido comentarios favorables y sobre todo recordando las relaciones que cada quien ha tenido con este mundo supuestamente espiritual de la India, ¿no? Incluso se me pasó, alguien lo mencionó por allí, se me pasó uno de los personajes más entretenidos del mundo de la India y el Tíbet, que es Lobsang Rampa, del que tenemos que hablar un día. Lobsang Rampa era un plomero, fontanero, me parece que galés o irlandés, y que decidió que se iba a fingir un monje de la India, del Tíbet, que reencarnó en un fontanero británico, y se escribió un montón de libros, se ganó una enorme cantidad de dinero, más de lo que podría ganar como fontanero, y mira que a los fontaneros les va bastante bien. Pero en fin, yo creo que hay mucho que hablar de gurús, y prometí y sigo prometiendo hacer el vídeo de Sadhguru. No había yo entrado en el mundo alucinante del Sadhguru porque soy una persona que le tiene respeto a su cordura. Pero investigando, precisamente repasando la historia que yo conozco del Maharishi, me encontré con un vídeo del Sadhguru diciendo que es posible levitar. Y entonces, y daba una explicación de cómo te ibas haciendo menos sensible a la gravedad, algo así, pero tan absolutamente de mira, ni tú te lo estás creyendo, o sea, en serio, ni tú te lo estás creyendo, que me pareció que va a valer la pena meter. Además vi fotos de él en motocicleta y dándose la gran vida, y un gurú para el siglo XXI, que es el Sadhguru, y entonces vamos a hacer un vídeo sobre él. Pero pues si no lo han visto, échenle una visita, seguramente está allí alguno que ustedes conocen y que ustedes creen que era bien importante y que resulta que no lo es. ¿Le suena así cierto que Sexy Sadie de los Beatles era un ataque al Maharishi Mahesh Yogi? Sí, así nació. La canción originalmente, en vez de Sexy Sadie, decía Maharishi, what have you done? You made a fool of everyone. Y por motivos legales le dijeron al John Lennon, cámbialo, porque si no, nos pueden demandar. Y demandar a los Beatles pues era un negociazo, y para alguien tan absolutamente avaricioso y deseoso de reunir grandes cantidades de dinero, el Maharishi lo hubiera hecho, o hubiera habido algún problema. Entonces el hecho real es que se cambió. Pero sí, ¿qué es lo que pasó allí? Y es algo que no mencioné porque es una historia bastante oscura. Yo conozco, por ejemplo, salió y ya no lo pude meter tampoco, esto hace unos años, salió una de las amantes del Maharishi a contar su vida y su historia, y cómo había muchas mujeres en la vida del Maharishi, con cosas como cuando le dijo ella, y si quedo embarazada, y si le dijo el Maharishi, si quedas embarazada, cásate lo más pronto posible.
Sí, madre mía, con quien me caso es con alguno de los adeptos. Más o menos así lo manejaban. Pero no está demostrado que le hiciera proposiciones indecentes a las adeptas mientras los Beatles estuvieron entre marzo y abril, entre febrero y abril en Rishikesh. Entonces, pero hubo en ese momento el rumor. Ringo se había ido por una razón, él se había cansado, Paul McCartney se había ido por cosa de negocios, pero Harrison y Lennon salen de Rishikesh cuando sale el rumor de que el Maharishi había intentado seducir a Mia Farrow o algunas otras adeptas. Pero eso nunca se confirmó. Con el tiempo, George Harrison por eso volvió a tener relación con el Maharishi Mahesh Yogi. Ese caso concreto no se demostró, pero otros muchos sí se demostraron. Pero precisamente por ese caso concreto, y cuando John Lennon se dio cuenta que el tipo tenía de santo lo que yo tengo, por supuesto, de Balón de Oro, fue cuando escribió Sexy Sadie, que originalmente se llamaba Maharishi, What Have You Done? You Made a Fool of Everyone.